buenos días. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Salud Pública por esta cordial invitación. Para mí es un placer siempre estar acá en México, volver a este país que lo quiero mucho por estos 2 años que compartí con amigos y de todo lo que aprendí en el Instituto Nacional de la Nutrición. Yo me sumo al eslogan que tiene la Asociación Mexicana de Salud Pública, que consiste en que la salud pública es un compromiso de todos. Y recuerdo que cuando bajaba del avión, comencé a observar en el aeropuerto los datos, la información para el público en general sobre la epidemia del chikungunya y de cómo poder controlar desde el punto de vista de la comunidad esta epidemia a través del control del mosquito. Nosotros en Colombia este año no fue muy lluvioso, pero sí tenemos mosquito por todo el país y sin embargo tuvimos muchos casos con chikungunya y hoy en día en nuestra región, en Colombia, existen muchos casos con el virus Zika que ya llegó a nuestro país. Entonces, donde estos impactos, donde este conocimiento de lo que está pasando y de cómo la salud pública puede ayudar a la comunidad a poder controlar estas enfermedades que dan morbilidad. De igual forma pasa con los antibióticos. En antibióticos nosotros tenemos que conocer un poco cómo estamos en este momento en nuestro país, en nuestra región, saber cuáles son las bacterias más prevalentes. Existe hoy en día un movimiento y una problemática a nivel mundial. Nosotros en Latinoamérica no escapamos de esta problemática de cómo las bacterias se están convirtiendo cada vez en multidrogoresistentes y nos estamos quedando sin herramientas terapéuticas para su adecuado control y erradicación. Y esto significa que muchos pacientes se nos están muriendo. Entonces, esta charla va un poco dirigida a eso, a mortalidad, a conocer un poco resistencia bacteriana. Antes quiero presentarles mis conflictos de interés. Sin embargo, para esta presentación vamos a hablar de muchos tópicos epidemiológicos y de lo que nosotros hacemos desde el CIDEIN. Ayudamos en una red de 21 hospitales distribuidos en todo Colombia de cómo poder diagnosticar y controlar la resistencia bacteriana. Esta gráfica que ustedes ven allí, cuando ingresen el día de hoy a la página del cdc.gov, se darán cuenta que ya la epidemia de influenza por los cambios de clima ya están aumentando los casos y hay una advertencia muy clara. Por favor, la influenza no se trata con antibióticos. Necesitamos reconocer estos síntomas de influenza y disminuir la prescripción de antibióticos. Y cuando hablamos de resistencia bacteriana, tenemos que indudablemente relacionar la aparición y la emergencia de esta cepa resistente con el uso de antibióticos. Y hoy en día se conoce como muchas de las prescripciones de los antibióticos, tanto en el medio hospitalario, y algo muy importante que a veces no tenemos en cuenta y que no tenemos una buena medida de cómo sucede la formulación en el medio comunitario. Por ejemplo, nosotros en Colombia hemos realizado estudios de corte transversal y en Cali hemos preguntado en las diferentes farmacias o droguerías donde se venden los medicamentos de cómo las personas pueden adquirir los antibióticos con una autoformulación o una formulación dirigida por el farmacéutico o por el técnico que está dirigiendo en ese momento la farmacia. Muchas de las prescripciones hoy en día se sabe que no son recomendadas y que no se deben utilizar, y este porcentaje se estima aproximadamente un 80% y la mayoría ocurren con infecciones del tracto respiratorio superior. Por otra parte, no solamente formulamos antibióticos en aquellas condiciones de salud que no lo requerimos, sino que cuando los utilizamos, el 50% de las ocasiones el antibiótico está inadecuadamente formulado, bien sea porque no tiene adecuada cobertura contra los microorganismos causantes de la infección, o bien sea porque las dosis o el tiempo de utilización de los mismos son son inadecuadas. En el contenido de esta charla vamos a hablar de identificar el problema en nuestro medio. Es realmente preocupante la resistencia bacteriana en nuestro hospital, en nuestra comunidad.
¿Qué sabemos? ¿Lo hemos medido en nuestras instituciones de salud, en nuestra comunidad? ¿Cuál es el impacto que tiene esta resistencia a los antibióticos? ¿Por qué ocurre la resistencia bacteriana? ¿Qué podemos hacer para disminuir, ojalá si pudiésemos evitar la aparición de esta cepa resistente, y cuáles son las estrategias al fin que tenemos para poder racionalizar el uso de los antibióticos? Entonces, el objetivo de nuestra charla, vamos a hablar un poco de mostrar los mecanismos de resistencia, especialmente de algunos bacilos gram negativos que son los más problemáticos en la comunidad y en el hospital, demostrar epidemiología local en Latinoamérica, en Colombia, en México. Vamos a hablar un poco de esto y vamos a discutir el impacto clínico y cómo poder mejor escoger los antibióticos a través de unas pautas muy sencillas. La epidemiología local, de pronto, es la base de esta presentación, porque si nosotros no conocemos nuestra epidemiología local, no vamos a poder reconocer un problema que en este caso ya tiene gran medida de salud pública. Contaba hace poco que en Colombia este aspecto de resistencia bacteriana, de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, hace muy poco han adquirido un importante grado de relevancia y son materia de análisis por los diferentes entes gubernamentales, locales, regionales y nacionales que se encargan de la vigilancia de salud pública. Y el primer paso fue reconocer la epidemiología, saber si teníamos el problema y cuál era la dimensión del mismo. En este momento estamos en una fase de educación y de reentrenamiento a las diferentes clínicas, hospitales, comités de infecciones, y ya luego comentaba que viene una fase de penalización, de pronto de castigo, si se puede decir así, sobre aquellas instituciones de salud que no cumplan una normatividad. Y esto posiblemente se realice en los próximos 2 años, es el plan de Secretaría de Salud. Cali, que es donde yo vivo y trabajo, es la tercera ciudad de Colombia, es la capital del suroccidente colombiano. Tenemos aproximadamente 2,5 millones de habitantes, pero al ser la capital del suroccidente, las instituciones de tercer y cuarto nivel de la región están ubicadas en Cali y tiene un área de influencia muy grande. Estamos hablando de aproximadamente 8 o tal vez 9 millones de personas van a la ciudad a realizarse diferentes procedimientos médicos con uso de alta tecnología, trasplante médula ósea, trasplante renal, entre otros. A través de los datos de Secretaría de Salud Municipal hemos recolectado la siguiente información. En aproximadamente 13,000 cepas que se han estudiado allá, se ha encontrado como en la frecuencia de los microorganismos en pacientes que asisten a la consulta externa, siendo el más frecuente la Escherichia coli. Obviamente porque es el principal patógeno a nivel de las vías urinarias y muchos de estos casos son determinados por urocultivo. Noten ustedes, desafortunadamente no les puedo señalar, pero este es el perfil de resistencia a esos microorganismos. Y quiero que se fijen muy bien en Escherichia coli y en Klebsiella pneumoniae, y nosotros vamos a observar cómo en Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, que son los más frecuentes, noten donde dice CAS, que es ceftazidima, CTX, que es cefotaxima, aproximadamente vamos a tener un 10% de resistencia a estos antibióticos. Sin hacer análisis más profundos, podríamos decir que aproximadamente en Cali el 10% de las cepas que están circulando en la comunidad de Escherichia coli y de Klebsiella pneumoniae son BLES positivo, es decir, beta-lactamasa espectro extendido, que son bacterias que tienen un alto potencial de resistencia a los beta-lactámicos más comunes y que van a requerir muy seguramente otros antibióticos para el tratamiento de estas infecciones. Si nos vamos ya a los gram positivos, noten ustedes que los principales son los enterococos, tanto el Faecium como el Fecalis, y quiero llamar la atención al Staphylococcus aureus.
Les recuerdo que estos son cepas de la comunidad. Y noten ustedes cómo aproximadamente el 30% de los Staphylococcus aureus que se aíslan en pacientes de la comunidad son resistentes a la oxacilina, con un patrón de resistencia muy particular, en donde tenemos aproximadamente 10% de resistencia a la clindamicina y la mayoría son susceptibles al trimestoprim sulfametoxazol. Cambiándoles un poco, este problema también lo podemos observar. Estos son los datos de México, que se envían muestras para un estudio colaborativo a nivel latinoamericano, el del estudio SMART. Aquí son cepas de Escherichia coli de múltiples fuentes, y lo que les llamo la atención es noten el perfil de resistencia de la Escherichia coli a los beta-lactámicos. Es muy alto el porcentaje de resistencia. Fíjense ustedes cómo, por ejemplo, para el cefepime, que es la tercera línea, podemos observar una resistencia que es muy cercana al 50%. Aquí evidentemente hay datos tanto comunitarios como datos hospitalarios. Igual forma, pasa para Klebsiella pneumoniae, que es la principal bacteria donadora y que acepta genes de multiresistencia. Fíjense ustedes cómo el porcentaje de resistencia viene incrementándose en México, igual como ha sucedido en otras regiones del mundo. Y cuando hablamos de Pseudomonas aeruginosa, que es un patógeno muy especial porque genera, por sus mecanismos de virulencia, se asocia a mortalidad elevada. Fíjense ustedes cómo el porcentaje de resistencia a la Pseudomonas aeruginosa, a los carbapenems, está muy cercano al 40%. Cuando hablamos de carbapenems, estamos hablando de los grupos de antibióticos top que se encuentran como, después de que nosotros utilizamos carbapenem, ¿qué más le podemos utilizar a un paciente? Es como nuestra última herramienta, nuestra última arma terapéutica para el control de las infecciones. Y esto genera una gran problemática, y nosotros tenemos que preguntar si las bacterias son resistentes. ¿A qué se debe la resistencia a las bacterias? Este gráfico es un poco complejo, pero lo aprovecho para explicar un poco en detalle. Noten ustedes que cuando aparece una bacteria resistente, esta bacteria puede colonizar otros pacientes y puede colonizar también superficies que estén en contacto con el paciente, por ejemplo, la mesa, la cama del paciente, la habitación del paciente, el instrumental médico. De todas formas, un paciente cuando ya tiene una infección o se encuentra colonizado con esta bacteria puede a su vez transmitir esa bacteria o donarla a las superficies que estén en contacto. Nosotros como personal de salud actuamos como vectores, porque nosotros estamos revisando el paciente, le estamos tomando los signos vitales, estamos en pleno contacto con el paciente, y cuando ya terminamos este trabajo inicial con mi paciente, lo que hacemos posteriormente es que vamos a la historia clínica, o vamos al computador, escribimos, o vamos a nuestro celular, el tablet, vamos, escribimos, y luego vamos a revisar más pacientes. Y nosotros, en cierta medida, si no tomamos los criterios y no adaptamos lo que el control y el comité de infecciones de nuestra institución nos está determinando, podremos aumentar nuestro riesgo de colonización y a su vez de diseminarlo a otros pacientes. Entonces, aquí viene algo muy importante, y es que nosotros tenemos que comprometernos más como personal de la salud para el control de la resistencia bacteriana. Por otra parte, la resistencia bacteriana también se puede generar porque estamos utilizando antibióticos y estamos haciendo presión selectiva sobre las bacterias que tiene un determinado paciente. Y esa presión selectiva lleva a que algunas bacterias puedan generar mecanismos de resistencia como defensa naturalmente, biológicamente hablando, para poder sobrevivir estas bacterias. Además, tenemos que en el medio ambiente existen muchos otros factores que aumentan la resistencia bacteriana. Y hay algo muy importante que apenas en nuestros países se está reconociendo, que es el papel que tiene la industria agropecuaria en la génesis de resistencia bacteriana. Resulta
que muchos de los antibióticos que se utilizan en la industria agropecuaria se hacen no solamente para el control de las infecciones en algunos de estos animales, sino también para factores de crecimiento, para poder aumentar evidentemente las ventas. En países de la Unión Europea se ha determinado muy claramente que esto debe ser regulado, porque se ha observado que esto aumenta la cantidad, las trazas de antibióticos en el medio ambiente. Vamos a estar en contacto con el agua, con los residuos biológicos, con la comida, con la leche del ganado vacuno, y esto puede alterar nuestra flora bacteriana y aumenta el riesgo de desarrollar resistencia. Entonces es bien importante que en toda esta estrategia del control de la resistencia antimicrobiana no solamente se mire y se observe la parte médica, lo que pasa en las instituciones de salud, sino también lo que sucede alrededor y en los diferentes lugares y sitios donde se utilizan los antibióticos. Hace poco salió publicado en el Journal Antimicrobial Chemotherapy, en agosto de 2015, de cómo era el consumo de antibióticos en los Estados Unidos en 75,000 pacientes en los últimos 10 años. Y observaron que había una disminución significativa del 6.6 hasta el 4% en el consumo de antibióticos, pero que habían dos grupos especiales en donde era muy difícil controlar la prescripción de antimicrobianos, que son los extremos de la vida, menores de 5 años y las personas de la tercera edad. Y los autores postulan de que es muy difícil controlar la resistencia bacteriana a pesar de la disminución de los antimicrobianos cuando nosotros no hacemos las otras medidas de salud pública como Estado de controlar el uso de antibióticos en otras fuentes, como por ejemplo la industria agropecuaria. Entonces, en resumen, algunos factores que contribuyen a la emergencia de estas cepas multiresistentes está el uso inapropiado de antibióticos, o bien sea porque no tenemos guías, y por ejemplo, les doy el ejemplo en mi país, nosotros tenemos pocas guías avaladas por nuestras sociedades científicas de neumología, otorrino, infectología, que nos permitan como médicos tener un parámetro de cómo cumplir y cómo poder hacer un manejo acertado en el diagnóstico de una determinada patología. O no tenemos guías, o cuando las tenemos son obsoletas y no están basadas en nuestra epidemiología local. Por otra parte, hay mayor disponibilidad de los antibióticos y existe un gran problema en nuestro medio, que es la autoformulación o automedicación. En esta gráfica les quiero mostrar en forma ilustrativa cómo es el consumo de antibióticos en diferentes hospitales en Colombia. Y aquí ustedes pueden observar que el país se divide en regiones: Antioquia, Valle, Cundinamarca, Boyacá, que es el centro de Colombia donde está Bogotá, y la costa Caribe. Están diferentes antibióticos y noten ustedes cómo lo que está en términos de percentiles, existen unos números, y estos números, cuando se comparan con lo registrado en los Estados Unidos, son más elevados en nuestro país. Y existen diferencias regionales en el consumo de antibióticos. La medida que se utiliza acá para el control de los antibióticos es el DDD, que es la dosis diaria definida, que es un parámetro en donde se determina la dosis en gramos de los antibióticos estandarizado con los días de estancia hospitalaria. Entonces, reconocemos de que tenemos un problema de resistencia bacteriana en nuestro medio. Reconocemos además que la resistencia bacteriana no solamente está en los hospitales, sino también en la comunidad, de que existen diversos factores, y lo que se ha publicado en la literatura, que es el uso inadecuado de antibióticos, tenemos que reconocerlo de que lo estamos haciendo en forma inadecuada en este momento, válgase la redundancia. Entonces, ¿hasta aquí dónde nos llevamos? Que los antibióticos a lo largo del tiempo se van a asociar a resistencia de las bacterias, y vamos a tener múltiples factores que van a jugar en forma positiva para que esta resistencia emerja. Por ejemplo, el uso de antibióticos, el que no tengamos guías, las dosis inadecuadas, los viajes de los pacientes. Recordemos que la epidemia del NDM, que es la Nueva Delhi metaloenzima, empezó en una población en Pakistán y en la India, y que los que habían
ido a visitar a sus parientes en estos lugares, cuando regresaron a Inglaterra, tenían colonización por esta bacteria y posteriormente desarrollaron algunas infecciones e introdujeron esta enzima en sus cepas allá en Inglaterra y por lo tanto generaron brotes institucionales de la Nueva Delhi metaloenzima que nosotros en Colombia también ya la hemos detectado. Entonces, algunos autores postulan que los antibióticos ocasionan resistencia bacteriana y hay unas corrientes optimistas que dicen que es muy claro el rol que tiene el uso de los antibióticos en la aparición de la resistencia. Otros autores son más bien pesimistas porque dicen que no hay como una adecuada correlación del ciclo biológico de las bacterias y cómo un antibiótico, con la dosis, con qué frecuencia, durante qué tiempo se van a relacionar a resistencia bacteriana. Sin embargo, hay un consenso a nivel mundial y hay una estrategia de lucha contra la aparición de esta resistencia bacteriana y es precisamente atacar lo que lo podemos hacer, entre comillas, de una forma más fácil, educándonos, entrenándonos como médicos, reconociendo los mecanismos de resistencia y utilizando de una mejor manera los antibióticos. Y los antibióticos se asocian a resistencia porque pueden aumentar la producción de genes de resistencia en las bacterias, con la gran problemática que estos genes de resistencia no van a ser únicos contra ese antibiótico, sino que de plano pueden comprometer toda la familia de ese antibiótico. Me explico mejor. Tenemos una bacteria que es resistente a ceftriaxona, entonces es resistente a toda la cefalosporina de tercera generación y también, a pesar de que no haya sido expuesto, por ejemplo, a aminoglucósidos o quinolonas, también puede desarrollar dentro de ese mismo gen de resistencia mecanismos que le permitan defenderse contra otras clases de antibióticos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, que este es un rol a largo plazo que tienen todos los antibióticos, es el desarrollo y la génesis de resistencia. Nosotros, para poder combatir esta resistencia bacteriana, debemos conocer algunos mecanismos de resistencia. Y este es un bacilo gram negativo. El bacilo gram negativo se caracteriza porque tiene su pared celular y su membrana celular. En medio de los dos hay un espacio que se llama el espacio periplásmico. Los antibióticos, en este caso los beta-lactámicos, que son los que más utilizamos en el medio hospitalario y comunitario, deberán atravesar la pared celular, el espacio periplásmico, llegar a la membrana celular y unirse, como son beta-lactámicos, a las proteínas de unión a penicilina para poder destruir la pared celular de estos microorganismos. En el camino, las bacterias pueden desarrollar varios mecanismos de resistencia. Los antibióticos necesitan llegar a su blanco de acción a través de unos canales que se llaman porinas y ellos pueden cerrar las porinas. Los antibióticos necesitan vencer ese espacio periplásmico y llegar, en el caso beta-lactámico, a la proteína de unión a penicilina. En ese espacio periplásmico las bacterias hacen una gran estrategia, y es que sintetizan algunas enzimas que van a destruir o hidrolizar los antibióticos beta-lactámicos, que son las famosas beta-lactamasas. Por otra parte, pueden cambiar el blanco terapéutico, es decir, pueden cambiar las proteínas de unión a penicilina, y cuando el antibiótico se va a unir a esas proteínas de unión a penicilina no va a encontrar el blanco terapéutico y por lo tanto no va a poder realizar toda su actividad antibacteriana. Algunos antibióticos pueden atravesar la barrera celular y tienen las bacterias bombas de flujo que toman el antibiótico y sin cambiarlos molecularmente lo expulsan a través de su membrana y no permite la actividad del antibiótico. En el caso de aminoglucósidos que actúan sobre los ribosomas, existen enzimas que modifican a los aminoglucósidos y por lo tanto el aminoglucósido, al ser cambiado molecularmente, no va a tener unión a sus ribosomas y no va a ejercer el efecto terapéutico. Y las quinolonas, existen cambios en el núcleo celular a través de las enzimas topoisomerasa y DNA-girasa. El punto es que las bacterias pueden hacer estos mecanismos de resistencia en forma simultánea, pueden tener muchos mecanismos de resistencia y cuando los tienen y mi paciente está en la cama, nuestros pacientes y la familia nos preguntan: bueno, doctor, he entendido que la bacteria es resistente, que es una bacteria intrahospitalaria nosocomial,
¿y ahora qué hacemos? ¿Usted cómo me va a tratar esta bacteria a mí? Y esta es la gran problemática, porque las bacterias evolucionan muy rápido, pero la industria farmacéutica necesita una serie de pasos que sean seguros para el paciente de nuevas moléculas, de nuevos antibióticos que puedan sobreponerse a estos mecanismos de resistencia. Con el agravante que la historia ya la conocemos y la historia se va a repetir, que cuando un antibiótico nuevo llega, vamos a conocer sus indicaciones, sus dosis, vamos a conocer su espectro antimicrobiano, pero también conocemos que cuando lo comencemos a utilizar, definitivamente las bacterias evolucionarán muy rápidamente, cambiarán su material genético y se harán indiscutiblemente resistentes a ese nuevo antibiótico. Aquí, para mostrarles algo muy esquemático, esta es la pared celular de un bacilo gram negativo, y noten ustedes que ahí están las porinas. Las porinas, en el caso especial de los que les quiero mostrar allí, en su izquierda están las cefalosporinas y en su derecha está el imipenem. El imipenem es una molécula muy pequeña y es un suiterión, es decir, de una carga eléctrica neutra. Al ser pequeño y al ser un suiterión, va a atravesar muy rápidamente las porinas en forma más eficiente que los otros beta-lactámicos, y por lo tanto tiene una mayor capacidad de daño y en una forma más rápida. Al darse cuenta la bacteria que está perdiendo esta batalla, la bacteria comienza a cerrar esa porina, en el caso del imipenem, y ese cierre de porina en el imipenem se llama la porina OPRD, que es el mecanismo de resistencia más frecuente cuando se utiliza imipenem o cuando se utilizaba imipenem, porque ya por lo menos en nuestras instituciones de salud lo hemos restringido un poco. Bueno, ok. ¿Algún repaso? La presión, los antibióticos, las bacterias, gram negativa, pueden hacer resistencia por alteración en la permeabilidad de los antibióticos, por cambios en las porinas, por mecanismos de expulsión o bombas de flujo o bombeo, porque tienen cambios a nivel del DNA o del RNA, porque producen enzimas que son beta-lactamasas. Estos son importantes reconocerlos. Ahora, nosotros, ¿cómo nos acercamos un poco al diagnóstico de esto? Sabemos que los antibióticos, cuando son activos contra una bacteria, no solamente se van a dirigir como estas bombas blanco específicos, que ahorita tanto se habla desafortunadamente en los noticieros, sino que los antibióticos van no solamente a actuar sobre la bacteria que le está ocasionando el problema al paciente, sino también sobre toda su flora bacteriana. Recordemos que la principal bacteria hoy en día que causa brotes institucionales en los Estados Unidos es el Clostridium difficile, por encima de Staphylococcus aureus y de Pseudomonas aeruginosa. ¿Y cuál es la razón para que el Clostridium difficile aparezca como la principal amenaza en los hospitales americanos? Es el consumo de antibióticos. Utilizan antibióticos para el tratamiento de una infección. Esos antibióticos disminuyen o alteran la flora bacteriana intestinal que tiene el paciente, y al alterarla favorecen la multiplicación de las esporas del Clostridium difficile, que a su vez pasa a un estado vegetativo, produce las toxinas y produce evidentemente las infecciones con los brotes nosocomiales que hay en los hospitales americanos. En nuestra institución de salud, que es un hospital de 4º nivel, Clostridium difficile hasta el momento ocupa el 9º lugar como causa de bacterias institucionales o de infección intrahospitalaria. Entonces es importante reconocer esto, que si nosotros utilizamos un antibiótico va a alterar la flora bacteriana del paciente, y aquí tenemos un especial énfasis en Pseudomonas aeruginosa. Por tal razón, cuando utilicemos antibióticos deberíamos disminuir lo que conocemos como presión selectiva contra Pseudomonas aeruginosa, y por lo tanto deberíamos iniciar, en el caso de Pseudomonas, cefepime o piperacina tazobactam, que son antibióticos antiseudomónicos, y si hay resistencia a ellos, continuar un carbapenémico como meropenem, imipenem o doripenem, que tienen actividad contra la Pseudomonas aeruginosa. Algunas recomendaciones especiales: siempre utilizar dosis altas, las más altas posibles y permitidas
para el medicamento y según el estado clínico del paciente. Y una vez tengamos los cultivos y la susceptibilidad, viene algo muy importante que como médicos se nos olvida, que es descalonar, disminuir el espectro antibiótico, la actividad antimicrobiana, utilizar un antibiótico que sea específico contra esa bacteria sin que eso comprometa evidentemente la vida del paciente. Y eso es un concepto que nosotros tenemos que comenzar a estimular en nuestros colegas que tratan pacientes, especialmente en la unidad de cuidado intensivo. Con esta gráfica, esto es el HUNET, estos son datos de algunas de las instituciones de la red del CIDEIN, y esto es Pseudomonas aeruginosa, y ahí están varios antibióticos. Está, por ejemplo, piperacina tazobactam, imipenem, cefepime y meropenem. Están las columnas, significan el número de bacterias, y los numeritos que están abajo en el eje de las X, que desafortunadamente no se logran ver bien, es la concentración inhibitoria mínima. Nosotros, cuando tenemos la epidemiología local, le decimos al laboratorio, ok, vamos a revisar cómo son nuestros protocolos institucionales, vamos a revisar cuáles son las bacterias que nos están ocasionando mayor frecuencia y con mayor morbilidad, infecciones intrahospitalarias. El laboratorio va a su base de datos, que es el HUNET, y nos dice, listo, doctor, de sus infecciones, por ejemplo, el número 1 intrahospitalaria es la Pseudomonas aeruginosa, y vamos a buscar el perfil de susceptibilidad a esa Pseudomonas aeruginosa. ¿Para qué lo hacemos? Porque nosotros debemos conocer si nuestra bacteria es sensible o resistente en forma empírica, qué es lo que le vamos a decir a nuestros colegas de cómo manejar la infección. En otras palabras, si mis infecciones son más frecuentes por Pseudomonas aeruginosa y estas son a su vez sensibles más al cefepime que a la piperacina tazobactam, porque estoy conociendo mi epidemiología local, le puedo decir a mi colega, si pensamos en Pseudomonas aeruginosa, vamos a utilizar en este caso cefepime, porque es el antibiótico que estadísticamente o con probabilidad nos va a ir mejor en forma empírica con el paciente. Y con eso disminuimos el uso de carbapenems, que a su vez se pueden asociar a mayor selección de bacterias resistentes. Ok, entonces reconocemos que hay una asociación entre colonización, uso de antibióticos y resistencia, y no es sorprendente conocer que el 50% de los pacientes que se encuentran hospitalizados, su tracto digestivo está colonizado por Pseudomonas aeruginosa, y los factores de riesgo para ellos son el uso de carbapenems y el uso de fluoroquinolonas, y también la selección puede ocurrir con antibióticos antiseudomónicos como cefepime o piptazo en forma menor. Desde el punto de vista del mundo médico, el día a día, pensamos que si utilizamos un antibiótico de última generación, de amplio espectro, le va a ir mejor al paciente. Posiblemente si lo hacemos en forma empírica, sí, pero cuando ya tenemos el cultivo, nuestra obligación es disminuir la presión selectiva. Y con esta diapositiva lo que les quiero enseñar es que si nosotros utilizamos antibióticos vamos a aumentar el riesgo de presión selectiva, y es más probable que lo hagamos con antibióticos de amplio espectro. En este caso imipenem está mucho más asociado a presión selectiva que otros antibióticos como ceftazidima, piptazo o la misma ciprofloxacina. Beta-lactamasas, una familia en constante evolución. El principal perfil microbiológico en beta-lactamasas, donde lo podemos sospechar, es la resistencia a algunas de las cefalosporinas de tercera generación, pero existen algunas beta-lactamasas que son cromosómicas, es decir, ya están en el cassette de las bacterias. Principalmente estas beta-lactamasas se conocen como las AMCs. Son fáciles de aprender porque tomamos la mnemotecnia, AMC es la enzima y a cada letra le colocamos el apellido de la bacteria. Entonces Aeromonas, Acinetobacter, Morganella, Providence, Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter, Enterobacter y Serratia son las bacterias que cromosómicamente tienen AMC. ¿Y en qué consiste esta AMC? Cuando ellas están en el cromosoma de la bacteria. Cuando nosotros nos presentan una de estas bacterias, sabemos que podemos seleccionar resistencia en forma rápida.
Y el mecanismo, en forma sencilla, es que el antibiótico beta-lactámico va a destruir la pared celular, y en la pared celular están los mureídos, y esos mureídos la bacteria los puede reciclar, atraviesan el núcleo y le cambian el switch al gen, de ser un gen que está reprimido por un gen de reprimido. Al de reprimirse el gen, entonces aumenta la síntesis de estas beta-lactamasas, y la última clona de esas bacterias se hace multidrogoresistente. ¿Por qué? Porque seleccioné en forma inadecuada el antibiótico, porque di un antibiótico que era un inductor fácil o rápido de esta selección de resistencia en las AMCES, y el ejemplo clásico son las cefalosporinas de tercera generación, cualquiera de ellas, que al inducir este gen no son capaces de sobreponerse a esta inducción porque son fácilmente hidrolizados. Importante es que la mortalidad de estas AMCES es muy alta. Fíjense ustedes, en Enterobacter pueden llegar hasta el 32%. Si hablamos otras serie de casos, Enterobacter resistente con el uso de cefalosporina de tercera generación, la selección pudiera hasta el 63%, con una mortalidad muy alta del 26%. La prevalencia de estas cepas de reprimidas evidentemente varía con el tiempo, con el tipo de paciente, con el lugar, pero en forma típica son aproximadamente el 40% en Enterobacter cloacae y Citrobacter fruendi, 20% en Morganella y hasta el 10% en Pseudomonas aeruginosa. Y lo característico del antibiograma es que son resistentes a la cefalosporina de tercera generación, sensibles al cefepime, sensibles también algunas veces a quinolonas y sensibles a los carbapenémicos. Ese es como el perfil en el antibiograma que nosotros vamos a encontrar. Si sospechamos un tipo de infección por las características del paciente, porque es una persona que tiene una sepsis abdominal, porque tiene un abdomen abierto y sospechamos esta infección, y el paciente está en choque séptico, el medicamento ideal son los carbapenems. Y esto se contradice un poco con lo que yo he dicho, porque estoy diciendo que debemos limitar el uso de antibióticos de amplio espectro. Pero ¿cómo puedo recomendar carbapenems? Porque son los que han demostrado que van a disminuir en forma empírica la mortalidad de mi paciente. Cuando tenga el reporte del cultivo y de acuerdo a las características de mi paciente, puedo seleccionar si descalono, si hago una estrategia racional en el uso de antimicrobianos. Es decir, necesitamos entonces una comunicación del médico tratante, en este caso, por ejemplo, unidad de intensivo, el equipo de infectología, la farmacia y también el laboratorio de microbiología. Y solamente cuando nosotros cuatro nos pongamos de acuerdo y estemos en sintonía que disminuir el consumo de antibióticos va a disminuir a futuro mi presión selectiva y puedo conservar una flora bacteriana en mi institución, colocando con menor riesgo la vida y la salud de otros futuros pacientes. Por ejemplo, para BLES tenemos que reconocer que las principales son E. coli y Klebsiella pneumoniae. El principal aspecto en el antibiograma son la resistencia a las cefalosporinas de tercera generación, así es como sospechamos una BLE. Ya luego el laboratorio hará las pruebas pertinentes para la misma. Recordar que los genes de resistencia, en este caso de BLE, van por transposones, que son materiales genéticos que van al núcleo y que le dicen a la bacteria que sintetice estas BLE, y que en estos genes pueden compartirse resistencia contra otros antibióticos. Lo que les decía ahorita, en metaanálisis se ha demostrado que si utilizas para bacterias multiresistentes medicamentos diferentes a carbapenems, la mortalidad es mayor. Por lo tanto, en forma empírica debemos utilizar siempre los carbapenems, incluyendo en aquellas cepas que son sensibles a quinolonas. Si tú utilizas quinolonas en comparación con los carbapenems, la mortalidad es mayor en aquellas personas que utilizan quinolonas. Los carbapenems, hay varios grupos. Hay un grupo que está encabezado en este momento por ertapenem, porque es el único que, a diferencia de los otros tres, que son mero, imi y doripenem, no tiene actividad contra bacilos gramnegativos fermentadores como Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter baumannii. Eso es, digamos así, una gran diferencia que hay entre los dos. El ertapenem se ha descrito como capaz de generar menor presión selectiva, porque, como les dije al principio, no tiene actividad contra Pseudomonas aeruginosa, y esto podría ser útil cuando tengamos una de estas cepas que son resistentes a los beta-lactámicos. Tenemos que conocer que existe ya literatura que apoya el uso de ertapenem en estas situaciones clínicas,
que hay disminución de los otros antibióticos imimeropenem y que a futuro, al utilizarlo, puede reemplazar la flora bacteriana y disminuir la resistencia en los casos de Pseudomonas aeruginosa. Entonces, cuando tengamos una BLE positiva, beta-lactamasa espectro extendido, debemos utilizar el mejor antibiótico, que en este caso hasta hoy en día es un carbapenem, pero utilizarlo en forma prudente, en forma racional, cuando hay choque séptico en pacientes severamente comprometidos, con muchas alteraciones hemodinámicas, utilizar los antibióticos que están aprobados en esa situación clínica, como son los mero, imi y doripenem. Y en estos casos, cuando hay BLE, cefepime y piptazo deberán seguir siendo reservados en el contexto de infección por Pseudomonas aeruginosas, dado que estas no se deben utilizar cuando hay una bacteria que es resistente a estos antibióticos. Carbapenemasas. En nuestro país, a través de la red del CIDEIN, podemos decir que somos endémicos de carbapenemasas. Y podríamos decir que esta es la mayor evolución en resistencia bacteriana. Ya hay bacterias que son resistentes a los carbapenems, aunque hay muchos factores para estos. Uno de ellos, evidentemente, es el consumo de antibióticos y otros son las deficiencias en el control de infección de nuestras instituciones de salud que hemos reconocido y que cada día estamos luchando por mejorar. En carbapenemasas hay muchas divergencias de cuál es el manejo antibiótico adecuado. Sin embargo, la literatura lo que está apoyando es que cuando se presente una bacteria resistente a carbapenems debemos utilizar mínimo 2. Algunos autores inclusive hablan de 3 antibióticos y esta estrategia combinada de 2 o 3 antibióticos se asocia a menor mortalidad en los pacientes. Estas son las diferentes series de casos, por ejemplo, Tumbarelo en 125 infecciones, mortalidad 42%, en Sarcotú, mortalidad atribuyó a la infección 34%, Quereshi no reportó, mortalidad 13% en aquellos tratados con terapia combinada y 58% en aquellos tratados con monoterapia. El único metaanálisis que hay, que agrupa toda esta serie de casos con 301 pacientes, 161 tenían Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas y los otros 140 metaloenzimas. Aquí están las diferentes infecciones, la mayoría fueron bacteremias. En 81% hubo una terapia apropiada según la concentración inhibitoria mínima y en el 18% una terapia inapropiada. Y los hallazgos es que aquellos pacientes que recibían terapia combinada tenían menor mortalidad y específicamente si en esa terapia combinada se incluyó un carbapenems. Parece ser que a pesar de que la bacteria es carbapenemasa, utilizar carbapenems en asociación con otro antibiótico le genera una mejor expectativa y disminuye la mortalidad en esos pacientes. ¿Cuál carbapenems se escoge? Pues el que tenga una menor concentración inhibitoria mínima. Entonces, como aproximación terapéutica y dándole un punto a este carbapenems, es necesario conocer la epidemiología local. Estas infecciones deben ser manejadas en conjunto por el infectólogo porque son de alta mortalidad, porque estamos utilizando antibióticos que en forma rutinaria no hacemos en el medio comunitario y se necesita además una intervención inmediata del comité de infecciones. En esta intervención inmediata del Comité de Infecciones y en este plan de estrategia de uso racional, cada institución de salud deberá tener su programa de uso regulado de los antibióticos y aquí les quiero contar un poco de nuestra experiencia. Conocemos la epidemiología, sabemos nuestro perfil microbiológico, determinamos guías de manejo en forma empírica, enseñamos, educamos a los colegas, socializamos estas guías, les decimos que los vamos a observar y que vamos a hacer intervención directa sobre la escogencia de los antibióticos. Y en aquellos casos que exista discrepancia, vamos a estar abiertos siempre a la discusión, al debate, para poder establecer cuál es la mejor medida terapéutica para mi paciente sin que esto le comprometa la vida y sin que esto aumente la selección de bacterias multidrogoresistentes. A su vez, el mejor escogencia de antibióticos se asocia también a la disminución de los costos y hoy en día se está trabajando mucho en este concepto del stewardship. Y el stewardship, si ustedes buscan Wikipedia, aquí les muestro la foto de qué es el stewardship,
para Wikipedia, el stewardship nació de un concepto cuando esto era el mundo medieval, si podemos decirlo así, habían palacios, reyes. Entonces el stewardship era un concepto asociado a los que servían en estos palacios, y era cómo hacer bien las cosas, cómo hacer bien la limpieza, la comida, los alimentos y demás. Este concepto se fue generalizando en otras profesiones y fue acuñado a la medicina, y en el término de infectología, el stewardship es la selección óptima, la dosis óptima, la duración de un antibiótico que resulta en el mejor beneficio clínico para el tratamiento o para la prevención de la infección, con mínima toxicidad para el paciente y con mínimo impacto en la subsecuente resistencia. Entonces, todos tenemos que ir pegándonos a esta estrategia del stewardship. Y el stewardship, como experiencia, no funciona si no participa el director del hospital, el jefe de enseñanza de una institución de salud. Si no hay un respaldo administrativo, el stewardship no va a funcionar, porque el stewardship a su vez se traduce en que va a disminuir los costos de atención en salud. Entonces, a su vez se necesita escoger un líder, y pueden haber múltiples interpretaciones de quién debe ser el líder del programa del stewardship en una institución, que sea un internista, que sea un infectólogo, que sea el jefe de la farmacia, que sea el jefe del comité de infecciones. Me parece a mí lo más natural que deba ser el jefe del programa del stewardship. Y nada de esto tampoco funciona si mis colegas, jefes de unidades o de servicios, no están convencidos de este programa del stewardship. Si el jefe de la unidad de cuidado intensivo piensa que si tiene un paciente críticamente enfermo, que está en choque séptico y que tiene un E. coli sensible, y ya sé que es un E. coli sensible y no he encontrado alguna otra justificación para utilizar el meropenem, que estuvo bien formulado porque en forma empírica mi paciente tenía riesgo para infección por gérmenes BLE, pero he detectado y he descartado de que no sea un germen BLE. Si mi jefe de UCI no está convencido de que debo descalonar al paciente, el programa muy seguramente va a fracasar. Y evidentemente en la farmacia, que sirve no solamente como filtro, sino también para que nos diga la dosis adecuada de los antibióticos. En el stewardship se hace medida del uso de los antibióticos y la resistencia a las bacterias. Debe también establecer guías y monitorizar el cumplimiento de las guías. Debe también establecerse el control de infecciones, y de entrada debemos saber cuáles son los indicadores. Y nuestro indicador va a ser la disminución del consumo de antibiótico a través del DDD. Si va a ser el indicador la disminución de la población de bacterias resistentes en nuestro hospital, o si va a ser, por ejemplo, algo muy novedoso que se está haciendo en los hospitales americanos, y es, bueno, el Clostridium difficile es el reflejo de todo esto. Entonces, si logro disminuir la prevalencia de Clostridium difficile en mi institución de salud, eso de alguna forma me está diciendo de que estoy controlando bien el uso de los antibióticos. Y esto debe ser un programa que debe ser continuo y que debe presentarse y socializarse en todos los estamentos. Hay varias estrategias. Una es la restricción. Solamente vamos a utilizar estos 3, 4 antibióticos, los demás a criterio de infectología. O lo que nosotros hacemos, nosotros no restringimos antibióticos. El médico tratante se siente en la libertad de formular el antibiótico que piensa. Una vez el médico tratante formula el antibiótico, la farmacia nos dice: el paciente en la habitación 508 está recibiendo meropenem a estas dosis. El médico del programa va y revisa el paciente, revisa la indicación del antibiótico y tiene, ya porque hay un respaldo administrativo, la posibilidad de cambiar la formulación del antibiótico. Si existen dudas, el servicio de infectología revisamos el paciente y establecemos cuál es la mejor estrategia antibiótico por la condición del paciente, y le informamos al médico tratante: querido doctor, su paciente en la habitación 508 que estaba con meropenem, hemos decidido cambiar las dosis y la razón y justificación es esta o aquella. Y esto nos permite, esta comunicación, crecer como grupo y crecer como una institución de salud. Y a su vez comprometemos a nuestros colegas a que se anexen a este plan y estrategia. Descalar es como la herramienta principal, y descalar no solamente significa bajar el espectro, sino suspender el antibiótico cuando ya no lo necesito.
En la primera fase hicimos una observación sin intervención y logramos detectar de que muchos pacientes después de la cirugía seguían con profilaxis extendida. Y entonces podíamos entender cómo después de una cesárea el ginecólogo seguía con 2, 3, 4 días de antibiótico en la paciente que no tenía ninguna complicación. Eso nos llevó a replantear las estrategias de profilaxis antimicrobiana, a unir a los grupos que hacían esto y decirles, bueno, cuáles son las dudas que ustedes tienen, por qué lo hacen, y a establecer como institución, ya no como comité de infecciones, que a partir de la fecha, en consenso, hemos decidido que las cesáreas solamente van a recibir profilaxis media hora antes de la cirugía, no después. Entonces, en esta estrategia de escalonar se trata de todo esto, de establecer no solamente el uso del antibiótico de menor espectro, sino la duración, la dosis, mirar los eventos adversos de los mismos, y esto se asocia a baja mortalidad, baja resistencia y que bajan los costos de atención en salud. Realizamos luego en Colombia un consenso nacional de descalonar y observamos en unidad cointensivo que solamente el 10% de los pacientes críticamente enfermos existe una estrategia de descalonamiento. Múltiples hipótesis para no descalonar: el miedo, el temor a lo desconocido, a que mi paciente se me puede morir porque está críticamente enfermo, y también tenemos que decirlo, a que no contamos hoy en día con suficientes herramientas diagnósticas para realizar en forma adecuada o rápida el diagnóstico exacto microbiológico y cuál es el gen que tiene la bacteria, y eso genera cierta incertidumbre e inseguridad en el grupo unidad de cuidado intensivo. Recordarles que el programa no funcionará si las personas, los procesos y la tecnología no están alineadas. Tenemos que tener una adecuada comunicación entre todos los estamentos de institución de salud para que este programa pueda ser útil. A manera de resumen, el programa funciona si la dirección médica está comprometida, si el servicio de infectología sirve como asesor, como regulador, como que trae la información y analiza en conjunto con los jefes de servicio, con la auditoría médica y con los servicios de farmacia y servicios administrativos. Dentro de las estrategias de escalonamiento está conocer las tasas locales para una terapia efectiva. El escalonamiento disminuye la exposición a los antibióticos y los costos, optimiza las dosis y sirve además para poder establecer si el uso oral o intravenoso. Algo más importante aún, esto tiene en cuenta las tasas de resistencia que hay en los hospitales y en las clínicas, y de que estas superbacterias cada día nos están acosando y nos están llevando a limitación desde el punto de vista terapéutico. Esto, a nuestro modo y sentir, tiene que ser una estrategia de salud pública, una política de salud pública, y se están dando pasos, por ejemplo, en nuestro país para que esto sea así. Lo que les conté de que ya se está haciendo una observación y posteriormente una intervención es un paso gigantesco, porque eso hace 2 años no existía. Las sociedades científicas deben estar involucradas todas, no sirve que sea solamente la infecto, neumología, otorrino, los cirujanos, ortopedistas, ginecopediatras, todos tenemos que estar involucrados en este aspecto. Algo fundamental, los gremios de farmacias, droguerías que dispensan los medicamentos deben conocer de que, por ejemplo, en Colombia existe una normativa que no se pueden formular medicamentos si no hay una prescripción médica, y esto no se cumple. Clínicas y hospitales que monten sus programas de uso regulado, y evidentemente los pacientes, cuando nos lleguen con influenza, no exijan de que se les debe prescribir un antibiótico. De las múltiples cosas que generan resistencia bacteriana y que podemos hablar un poco, lo que podemos controlar a través de gobierno nacional, ministerios, institutos y sociedades científicas, lo que se puede hacer de control a corto plazo es el stewardship, el educar y entrenar a los médicos. Pero como les había mencionado, se tienen que controlar otros factores del medio ambiente, se tiene que controlar el uso de los antibióticos en la industria agropecuaria. Aquí no se ve bien, pero en la parte superior de la izquierda está el link donde están por Organización Mundial de la Salud los antibióticos que no se deben utilizar en la industria agropecuaria. Como conclusión, la resistencia bacteriana en nuestro medio es frecuente, y lo peor es que tiende a aumentar la resistencia bacteriana.
Solo con un esfuerzo y compromiso de todos, gremios, instituciones, administrativos, podemos controlar y ojalá disminuir, quisiera decirles evitar, la aparición de esta bacteria resistente. Y aunque no es el único elemento en la variable, la prescripción de los antibióticos es algo por el cual debemos comenzar y es la piedra angular para poder disminuir la selección de bacterias resistentes. Les quiero dejar esta frase de Michael Gillings, y es que cualquiera que le declare la guerra a los microbios, como nosotros los médicos, la vamos a perder. Lo que tenemos que hacer es aprender a llevarnos bien con los microorganismos y entender su biología, ecología y evolución. Yo quiero darles las gracias a todos ustedes y a la Sociedad Mexicana de Salud Pública por esta cordial invitación.